Hola, bienvenidos al taller de Papelino. Hola, mi nombre es Ángela Meyali Grajales Cortés de la Universidad Veracruzana. En el taller de Papelino aprendimos diferentes actividades neuropedagógicas que son muy útiles para el inicio de cualquier tipo de actividad porque ayuda a que los niños tengan una mayor concentración. La que más me gustó fue la del gancho de Cobb, pero en general cualquier actividad que incluya manos y pies es muy útil. En Papelino utilizaremos mucho el cuento o los cuentos, por lo que es necesario saber cómo se compone o estructura un cuento. Un cuento consta de una introducción, un desarrollo y un desenlace. En la primera parte, o sea, en la introducción, se nos presenta a los personajes o el personaje principal, así como a los personajes secundarios que conformen la historia, además de que debemos conocer el entorno en donde se llevará a cabo este cuento, es decir, en un bosque, en una escuela, y esto también ayudará a saber cuál es la relación de los personajes que encontraremos. Aquí también se presenta el conflicto o la circunstancia que lleva al conflicto central. En el desarrollo es la parte en la que el conflicto central toma forma. Aquí nuestro protagonista o protagonistas intentarán alcanzar la meta y aquí es donde conoceremos qué personajes serán de gran ayuda para que éste pueda lograrlo. Asimismo conoceremos a los antagonistas, es decir, aquellos que intentarán que el protagonista no logre la meta a desear. Por último tenemos el desenlace. En esta parte del cuento el conflicto es resuelto. Aquí es donde descubrimos si el personaje principal o los personajes principal lograron cumplir su meta o no. Y vemos cómo es que termina la historia. Recordemos que para el tipo de cuentos del taller de Papelino es recomendable que solo exista un conflicto a resolver, ya que de esta manera el cuento será más simple de entender para los niños pequeños. Durante el taller de Papelino nos recomendaban que no utilizáramos palabras extrañas o que sean de poco conocimiento. Sin embargo, creo que para conocer el nivel en el que se encuentran los estudiantes en la cuestión lectora, podríamos introducir un par de palabras desconocidas para saber si eso hace que les llame la atención o si alguno de los niños ya conocen esas palabras. Sin embargo, cuando estemos trabajando con los niños en voz alta o para que realicen lectura en voz alta, es necesario establecer textos que tengan palabras claras y comunes o conocidas para ellos. De esta forma no tendrán ningún problema en realizar la lectura en voz alta. También es necesario ocupar o utilizar espacios que sean realmente amplios y silenciosos y que les permita a los niños escuchar a sus demás compañeros cuando realizan esta lectura. A continuación les presentaré a Papelino. Este es el papelino que yo realicé. Sé que algunos papelinos son más simples, pero la idea es que los niños trabajen con materiales que tienen en casa o que se pueden reutilizar para que no gasten dinero en actividades de este tipo y se sientan más incentivados a realizar lecturas. Dos consejos que yo brindo para atraer la atención de los niños es que con tu papelino puedes cambiar la voz para que ellos noten que es una persona distinta a ti. Es decir, de esta manera Papelino puede cobrar una voz más aguda o una voz más gruesa. Esta es una de las cosas que puede hacer que los niños se interesen más por la lectura y por las actividades del taller de Papelino. Afortunadamente el taller de Papelino no nos deja solo y nos brinda herramientas que podemos utilizar con los niños, es decir, los cuentos que trae en el que involucran la historia de Papelino o como el del rey prisionero. Tres consejos que yo brindo o que yo creo que son muy útiles para comenzar la escritura de un cuento con los niños es que comencemos con palabras simples, es decir, de lo que conocen, y a partir de ello empezar a desarrollar todo un texto en oraciones simples. De esta forma los niños no se sentirán presionados o creerán que tienen que elaborar un cuento demasiado fantástico. Puede ser que los niños comiencen a utilizar elementos que ya conocen o de su vida cotidiana y le den un giro diferente.
Además de eso, es muy importante que los niños utilicen colores o cualquier tipo de material colorido que les ayude a hacer o incentivar con mayor fuerza la escritura. El taller de Papelino nos brinda a través de sus diferentes sesiones actividades que podemos realizar para las sesiones con el trabajo de los niños. A mí las dos actividades que más me gustaron fue la pelota preguntona, que la hicimos con papel, o bueno, se puede hacer con papel, y esta pelota consiste en colocar preguntas en un frasco y jugar a la pelota preguntona, algo así como la papa caliente como la conocemos aquí en México, y al niño que se le quede la pelota tiene que sacar una pregunta y así responder la pregunta. Estas preguntas son relacionadas con respecto a la creación de los personajes de los cuentos de los niños, es decir, las preguntas pueden ser como ¿cómo se llama tu personaje? ¿Cuál es el color favorito de tu personaje? Son esos elementos o preguntas que nos haríamos a nosotros mismos cuando nos preguntamos quiénes somos, cómo somos y qué es lo que queremos. De esta forma los personajes van a ir adquiriendo una personalidad que va a tener mucho que ver con los niños. La otra actividad es cambio del final, y esta actividad me recuerda mucho a unos talleres que hice con una de mis maestras en la facultad, en la que consistía en crear un cuento de forma grupal, en la que un niño iniciaba con una palabra y el siguiente niño formaba otra palabra para formar una oración para lograr un cuento. Cambio del final es muy parecido, es decir, tú vas a contarles un cuento a los niños y usualmente pasa que en las historias a veces no nos gusta cómo terminan un personaje o cómo termina el protagonista o cómo termina el antagonista, dependiendo con quién empaticemos más. Bueno, aquí los niños van a tener la oportunidad de hacer el final que ellos crean que es mejor o como les hubiera gustado terminar el personaje. Espero que este video haya sido de su agrado y que le den like.